tengo que heredar y no tengo dinero para heredar. Porque te iba a preguntar, ¿son caras las herencias? Pues obviamente hay diferentes Comunidades autónomas, sí. comunidades, caudal hereditario, la preexistente, que te voy a preguntar ¿Vale? sobre eso. Entonces, heredar en España es caro. Pues depende, mira, En general, de media es más caro que la mayoría de países. sí, pero la tendencia en los últimos años es que hay una reducción brutal en parentescos cercanos, de hijos, cónyuges y Mm. tal. De hecho, en la mayor parte de las comunidades autónomas está muy bonificado. Mira, Andalucía, por ejemplo, la última modificación, hay una reducción por parentesco de 1 millón de euros. Si tú recibes menos de 1 millón de euros de tus padres, pagas cero. Por tanto, en algunos sitios está muy bonificado. De hecho, si miramos la recaudación, ¿cuánto está recaudando todas las comunidades autónomas por el impuesto de sucesiones y donaciones? Bueno, pues más o menos en torno a 3.000, 4.000 millones de euros. Compara eso con la recaudación del IVA, el IRPF, que son 120.000 millones. Es que no tiene nada que ver. 3.000, 4.000, 120.000, no hay comparación. Entonces, otra cosa es que a la gente le parezca justo o injusto, es otro debate, ¿vale? Pero aquí a efectos de recaudación no es algo muy, muy importante en términos de recaudación de todas las administraciones públicas. Pero claro, ¿qué sucede? ¿Es caro o no? En parentescos cercanos, de hecho, la mayor parte de esta recaudación se produce en Cataluña. Una gran parte, ¿por qué? Porque ahí sigue siendo muy caro heredar. En Asturias ahora mismo también sigue siendo caro. Pero claro, la mayor parte de comunidades autónomas no es muy cara de padres a hijos. Ahora bien, como te salgas de ahí, como heredes de un hermano, de un primo, de tal, el impacto ya es importante, ¿eh? Por tanto, ¿es caro heredar? En parentescos cercanos te diría que ahora mismo no mucho, pero en parentescos un poquito más alejados, laterales y tal, sí. Parentescos cercanos es de padres a hijos, Sí, padres, o hijos, ascendientes, descendientes, sí, básicamente. O porque a nietos, medida que el grado de consanguinidad va. colaterales, hermanos, sobrinos, tal, ahí el leñazo es importante. Entonces, hay diferencia entre comunidades autónomas. Hay Eso gente es. que, o sea, se puede cambiar de comunidad autónoma porque se tributaría donde ha residido los últimos 5. Justo. Tú lo que haces es que en los últimos 5 años de la vida de una persona haces una foto y piensas, ¿dónde ha pasado más años? ¿En qué comunidad autónoma? Pues mira, 3 en Andalucía, 2 en Cataluña. Bueno, pues de los últimos 5 ha pasado 3 en Andalucía. Pues se tributa esta herencia en Andalucía. Eso puede hacer que sea muy tentador hacer desplazamientos de domicilio, de ir de un sitio a otro, ¿no? Entonces, es técnicamente posible siempre y cuando no haya una simulación fiscal. Tú no puedes coger y decir, bueno, pues vivo en una residencia de una comunidad autónoma con un impuesto de sucesiones muy caro y me voy a residir a otra. Pero realmente no, solamente me he empadronado, vivo realmente en la más cara. Eso no se puede hacer, pues una simulación fiscal, ¿no? Pero moverte de domicilio por temas fiscales no es nada ilegal siempre y cuando sea real. Y la pregunta que te hacía antes, no tengo dinero para heredar, ¿qué opciones tengo? Tengo 4 o 5 bienes que heredar y poca liquidez, no tengo dinero para, o sea, voy a heredar poca liquidez, no tengo dinero yo y voy a heredar unos cuantos inmuebles, pero no tengo dinero para asumir los costes que van a estar ahí. Claro. Bueno, y tienes varias alternativas. La primera es utilizar los cauces más habituales, que son lo de pedir aplazamiento a la administración, un fraccionamiento de los impuestos para que lo puedas pagar. Incluso puede llegar al caso de utilizar los inmuebles como aval para pedir hipotecas a favor de la administración y poco avalar con esos bienes el pago de los impuestos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué puedes hacer? Pues puedes buscar a un externo para que te lo financie, es una de las alternativas a lo mejor para la Mm. inversión en las herencias. O puedes coger a lo mejor y plantearte hacer las operaciones parcialmente, en el sentido de que, bueno, pues este inmueble lo voy a vender, obtengo liquidez y con esto hago el resto de la herencia. O sea, hay algunas soluciones que se pueden hacer. Para Vale. mí la última sería renunciar a la herencia, que es lo que la gente suele hacer habitualmente. Renunciar sin estudiarlo a fondo Eso es. de las alternativas que se Mira, pueden. me han llegado al despacho unos clientes, no sé si te lo he compartido y tal, que de hecho la cita no era ni siquiera conmigo, era con un compañero mío. Me dicen, oye, tú eres David Jiménez, tal. Mira, tengo una herencia que te va a encantar. Cuando la miré así, había hipotecas inversas, embargos. Me he ido a 2 abogados y me han dicho que renuncie a la herencia. Bueno, pues le dije, yo no renunciaría. Después de un año y pico de trabajo, el cliente terminó con un neto de 200.000 euros. De manera intuitiva uno dice, hostia, qué jardín, renuncio. No, vamos a ver, a lo mejor hay que renunciar, pero primero vamos a investigar un poco. Es, es complicado, pero sobre todo a la gente cuando hay incertidumbre muchas veces le Sí, es da normal, tiro un paso es normal. atrás. Nosotros utilizamos mucho lo de cuando son herencias más pequeñitas, pero aún así no tienen liquidez, que necesitan 5 o 6 mil euros o lo que sea, hacer una venta de un inmueble y con las arras pues Pagas. financiar Correcto. esa parte y tiene cero coste y de alguna manera el que el comprador pues se tiene que esperar un poquito de tiempo a aceptar esa herencia, escribirle y demás. Y bueno, es una Sí, manera sí. que la solemos Tienes al final inmuebles aquí que tienen un valor económico. trabajarla bastante esta.
¿Es habitual que la gente se esté cambiando ahora de residencia? ¿Lo están haciendo o es algo muy eventual? Pues para mí es una cosa de momento, al menos por mi experiencia, muy eventual. O sea, es decir que, insisto, como la mayor parte de las herencias están muy bonificadas fiscalmente, ahora tampoco resulta tan atractivo. Es verdad que en algunas, como Cataluña, Asturias y tal, es bastante caro heredar en comparación con el resto. Pero bueno, tampoco podríamos decir que está el ave lleno de viajecitos viajando de Barcelona a Madrid. Pero bueno, que dentro de la planificación fiscal, de hecho, mira, hay un caso muy paradigmático, que es el de la duquesa de Alba, que había debate sobre la fiscalidad, porque en aquel entonces no había reducciones fiscales en Andalucía y ella residía fiscalmente en Madrid. Entonces dicen que residía en Madrid, pero la Junta decía que iba a misa todos los días no sé dónde, entonces había un debate sobre si tenía que tributar en Madrid bonificado el 99% o en Andalucía, que en aquel entonces no estaba bonificado, y el patrimonio de la duquesa de Alba no era pequeño. Entonces Hubiera había un debate estado, ahí. hubieran llevado en camión los títulos de propiedad, Te puedes ¿no? imaginar, te puedes imaginar. Finalmente se quedó todo en Madrid, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que sí que fiscalmente es muy interesante plantearte la comunidad autónoma, tanto en la sucesión como en las donaciones, donde la fiscalidad cambia completamente y no tiene nada que ver la fiscalidad de la donación con la de la herencia. La donación se produce donde está el bien, ¿no? Correcto. Por tanto, en una herencia, toda mi herencia tributa en sede donde está el causante residiendo, que decíamos antes, pero si quiero hacer donaciones de distintos inmuebles, tengo que ver el impuesto de donaciones y la fiscalidad de cada lugar donde tengo un inmueble. ¿Qué es más económico? Heredar dinero, empresas, inmuebles, cripto. Te voy a Cripto. preguntar, oye, ¿se heredan las criptomonedas? Sí, se heredan, claro, como cualquier activo, ¿no? Es un activo más y se heredan. No es que hayamos hecho muchas herencias de criptos, imagínate, porque es algo Mira, relativamente sí, sí, reciente, sí. ¿no? Pero que en breve llegarán Bueno, pero, testamentos. pero seguramente, ¿qué porcentaje tan pequeño de los inversores de criptomonedas habrán pensado en cómo se van a gestionar el Pocos. legado de las Pocos criptomonedas? porque creo que, aunque no es todo el mundo, pero suele ser un perfil más o menos Sí. joven y tal, y todavía no tiene este tipo de preocupaciones, pero ya irán llegando. Bueno, ¿cuál es lo más económico de heredar? Bueno, si pensamos dinero, inmuebles y empresas, creo que hemos dicho, ¿no? Sí. Vale, pues tú imagínate, para hacer una comparación, 1.000.000 de euros en dinero, 1.000.000 de euros en inmueble y 1.000.000 de euros en una empresa, ¿vale? Por ejemplo. Claro, lo primero que yo te preguntaría es, ¿esa empresa tiene actividad económica o no? Porque luego podemos entrar en esa parte si quieres. Si esa empresa tiene actividad económica, puedo aplicarme reducciones fiscales del 95%. Por tanto, me parecería muy interesante heredar de empresas. Después, entre un inmueble que vale 1.000.000 de euros o una cuenta corriente o un fondo de inversión con 1.000.000 de euros, es fiscalmente más económico el dinero antes que los inmuebles, porque los inmuebles van a pagar plusvalía municipal. Por tanto, si un inmueble vale 1.000.000 de euros y tengo 1.000.000 de euros en la cuenta o un fondo de inversión, es más interesante el dinero, simplemente porque no paga plusvalía municipal. Otra cosa es que ese inmueble sea la vivienda habitual del causante y tenga reducciones fiscales. En ese caso es más interesante el inmueble, ¿vale? Pero por poner ese orden un poco así simplificado sería, lo más barato serían las empresas si tienen actividad económica, después el dinero o fondos de inversión y lo último los inmuebles. Con este matiz que digo de que no sea la vivienda habitual, etc. Pero luego más variables, una parte fiscal es una variable y la parte de, a lo mejor este inmueble está alquilado, tiene unas rentas, todo tiene sus matices, ¿no? Me había puesto, ¿qué nos puedes decir sobre sucesiones y donaciones de cripto? A día de hoy muy poco hay de esto, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que tenemos un código civil que se hizo en el siglo XIX. Entonces, se han hecho muchas modificaciones, evidentemente, ¿no? Ya no se parece casi nada a aquel. Pero evidentemente no está todavía adaptado, nuestra legislación actual no está muy adaptada a algo novedoso como es el tema de las criptomonedas, ¿no? Bueno, novedoso que ya lleva unos cuantos años, pero bueno, que la legislación sabes que va muy por detrás. Entonces, en el tema de las herencias no genera ninguna dificultad técnica, porque tú lo que tienes que hacer es hacer el contravalor en euros a fecha de fallecimiento. Oye, ¿cuánto valen estas criptomonedas a fecha de fallecimiento? Tanto, pues es lo que valoras las criptomonedas, ¿no? El problema no está tanto en la herencia, en la valoración ni los impuestos, porque al final da igual que si es como si tengo oro, ¿vale? ¿Cuál es el equivalente en oro? ¿Cuánto vale hoy en euros a la fecha de fallecimiento? Y pongo eso de cada cálculo de los impuestos. El problema está luego en la transmisión real de eso. ¿Cómo a ese heredero le transfiero? Porque las claves privadas, ¿dónde las dejo las claves privadas? ¿Las doy al notario en un testamento? No es muy recomendable. ¿Las guardo y se lo digo a no sé quién? Ahí es donde tenemos un poco la complejidad. Un reto. Criptomoneda es un reto, es algo totalmente nuevo y veremos que... Es un reto jurídico y también sobre todo porque yo pienso en la mentalidad que tiene alguien joven, alguien que invierte en el mundo cripto si quieres, es alguien con una mentalidad descentralizada. Por tanto, ¿cómo acomodas un sistema jurídico y legal con una mentalidad descentralizada? Así que creo que las soluciones deberían ir más por el mundo descentralizado. Sistemas multifirma, alguna solución más descentralizada que más tanto en código civil, digamos. Pues cogiendo el hilo de la descentralización, ¿cómo afecta heredar de otros países?
Pues todo. tanto para recibir inmuebles como para alguien que ha dejado de vivir. O sea, yo, por ejemplo, he invertido a través de nuestra empresa en Bali. Ujú. He invertido en dos tipos de producto. He invertido uno que es un producto dentro de una sociedad y el otro directamente he Vale. comprado el inmueble. Entonces, el segundo creo que es más controlable para mi mujer si tuviera que heredar de mí, porque al final heredaría una PMA, una sociedad en Indonesia que está dentro de una sociedad española, con lo cual hereda la sociedad española y hereda Claro, sí, sí. toda la cola. Pero tengo un inmueble que es mío, a nombre de Jaime Gil. Entonces, ¿cómo de complejo, o sea, no por la parte operativa, a nivel fiscal, Vale. se sumaría a mi base? Ya Claro, está. la cuestión está en que cuando una persona, caso más habitual, una persona como tú en este caso, que reside en España, tiene aquí a la familia e invierte en cualquier parte del planeta. Tus herederos al hacer tu herencia tienen que incorporar dentro del patrimonio hereditario todos los bienes que tengas mundiales. O sea, si tienes una casa en Indonesia, hay que incorporarla. Una mercantil en Luxemburgo, hay que incorporarla. Y hacer la valoración a fecha de fallecimiento, que a veces tenemos un poco la dificultad esa, ¿no? Pero bueno, que realmente no genera bastante dificultad. Otra cuestión es que podías plantear es la de, vale, pues otra cuestión que te puedes plantear es la de, vale, ¿cómo afecta el lugar de residencia si yo me cambio de domicilio, si puede tener algún impacto o no? Y ahí sí que podemos tener impactos diferentes, ¿vale? Y hace poco, hace unas semanas, hice un testamento con una legislación alemana, ¿vale? ¿Por qué? Una persona, unos españoles que residen en Alemania. Claro, cuando tú resides en otro país, se aplica la legislación sucesoria del lugar de residencia del fallecido. Por tanto, si resides en Alemania, aunque seas español, puedes aplicarte, digamos, la legislación alemana. ¿Puedes aplicarte o debes aplicarte? Pregunto, ¿eh? Debes aplicártelo salvo que optes por la legislación de tu nacionalidad, que se llama Professio Juris. Tú imagínate, español que reside en Alemania. Lo que dice el Reglamento Europeo Sucesorio es que tienes que tributar toda tu herencia, se rige por la legislación alemana, lugar de residencia del fallecido. Salvo que opte por la ley de su nacionalidad. Ejemplo clásico. Unos británicos vienen aquí a residir a la costa levantina, por ejemplo. Claro, a ellos les interesa una legislación mucho más abierta que la nuestra, donde no hay derechos, prácticamente no hay legítimas, etcétera, porque pueden hacer lo que quieran con su herencia. No hace falta que le deje a los hijos 2/3 partes de los bienes. Por tanto, ellos pueden, aunque residan aquí y se aplique esa idea de aplico la legislación de mi residencia, opto por la ley de mi nacionalidad. Y como yo soy británico, se aplica el derecho anglosajón y por tanto tengo libertad para testar. Así que, si yo aplicase la ley de mi residencia siendo británico, aplicaría el Código Civil y estoy obligado a dejar una gran parte de mis bienes a mis hijos. Pero como soy de nacionalidad británica, prefiero optar por la ley de mi nacionalidad. Eso nosotros también lo podemos hacer cuando tenemos otras residencias en otros territorios. Ahí sí que tiene mucho impacto. Pero en la parte fiscal, tú heredas de todos los bienes que tuviera el causante en cualquier lado.